Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. Cuando yo estaba en primero de primaria, mi hermano estaba en tercero y vivíamos en una ciudad muy pequeña donde literalmente caminábamos del colegio a la casa. Entonces una tarde, cuando estábamos en actividades extracurriculares, yo esperaba a mi hermano y esa tarde en particular él se demoró muchísimo en salir de su actividad. Él estaba en natación, yo estaba en coro y yo estaba ahí sentada al lado de la tienda. Me acuerdo que en esa época uno en la tienda del colegio con 2.000 pesos colombianos compraba la Coca-Cola, las papitas y una chocolata. O sea, uno le rendía la plata impresionante. Y bueno, yo estaba ahí esperando a mi hermano, ya la tienda había cerrado, yo estaba ahí sentada. Cuando ya por fin él salió, porque teníamos que caminar juntos, era como la regla de mi mamá para dejarnos ir solitos, mi hermano y yo comenzamos a caminar y comenzamos a ver que hay un camino de billetes. Y decimos, ve, qué raro, no había nadie más ya en el colegio, ya estaba bastante tarde. Y entonces mi hermano comienza a recoger uno a uno los billetes y en ese momento yo creo que eran alrededor de unos 300.000 pesos colombianos, que en ese momento pues, era un montón de plata. Entonces, en especial para un niño, ¿no? Yo en mi mente dije, wow, con esto le dije a mi hermano Juan José, yo me voy a poder comprar una Barbie. Y mi hermano, en cambio, yo siento que tenía un concepto mucho más claro del principio de la honestidad y la justicia y me dijo, esto no es de nosotros, esto hay que devolverlo, y me regañó. Y yo le dije, haga lo que quiera, yo me quiero ir a la casa, tengo hambre. Bueno, al siguiente día, sin él decirle nada a mis papás, o sea, él ese día no le contó nada a mis papás, no le dijo nada a nadie, yo en mi mente pensé, ve, este se va a quedar la plata. Resulta que mi hermano lo primero que hizo fue ir a rectoría a devolver el dinero. Y resulta que Dorita, la vendedora de toda la vida de la tienda, había caminado ese día con la caja del dinero abierta y se le habían regado los billetes. Entonces, esa mañana había algo que en nuestro colegio se llamaba, todas las mañanas teníamos que izar la bandera. Entonces salíamos al patio, nos formábamos, cantábamos el himno nacional, el himno del colegio y luego siempre daban anuncios. Ese día el anuncio fue un reconocimiento a mi hermano por su honestidad y en recompensa le anunciaron que le iban a dar ese mismo crédito en la tienda del colegio por el valor que él devolvió. O sea, en cuentas resumidas, le alcanzaba para comer gratis todo el año. Y él en ese momento dijo que él iba a compartir ese crédito conmigo, o sea que era mitad y mitad, porque los dos habíamos encontrado la plata. A mí no me pareció justo porque la verdad mi intención inicial de niña de no sé cuántos tenía, 9 años, no fue devolver el dinero. Y yo le dije a mi hermano, pues esa plata es suya, el mérito es suyo. Y en cambio él dijo, no, es que fuimos ambos lo que encontramos. Yo les quería traer este ejemplo que es súper básico y aterrizado de lo relativo que puede ser el concepto de justicia y lo difícil que es juzgar que alguien actúe o no con justicia. Más sin embargo, es la virtud más importante que existe. Hay un libro muy bueno que lo tengo acá y ahorita lo voy a citar y les voy a compartir un poquito de los conceptos que hay allí, que se llama Ser justo en un mundo injusto. Y es un libro de Ryan Holiday, que es un bestseller este autor. Y de hecho, él tiene una serie de 4 virtudes estoicas, que son el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría. Pero lo más lindo de la justicia, que es el tema del día de hoy, es que es la virtud más importante, porque es la que une las demás. Porque nada sacas siendo una persona extremadamente sabia si no aplicas tu sabiduría para ser justo. Nada sacas teniendo mucha disciplina si en realidad no puedes ser justo con el manejo de tu tiempo. Entonces digamos que la justicia es lo que le da a las demás virtudes la coherencia hacia el bien. Y como dice el libro, la virtud de la justicia guía nuestras decisiones incluso cuando parece que nadie está mirando. Y eso es muy cierto. Raguel, que es el arcángel que nos acompaña hoy, es conocido como el ángel de la justicia. Su nombre significa el amigo de Dios. Y creo que esto nos deja el primer aprendizaje importante. Nosotros tenemos que aprender a ver esta virtud en las personas de las que nos rodeamos y que a nuestra propia forma de juzgar la justicia, porque puede que cambie de mirada a mirada, es extremadamente importante buscar esta virtud en las personas que son nuestros amigos, en las personas que trabajan con nosotros, porque va a ser una virtud que es el pegamento de las demás.
Raguel también es quien nos ayuda a ser mediador, a resolver conflictos, a proteger la integridad. Y yo siempre lo veo, aquí los que están viendo en video pueden ver la imagen, lo veo como con una balanza en la mano, inclusive balanceando la energía femenina, masculina, el sol y la luna. Tiene así como un suit, como una vestimenta como la que traigo hoy. Y es así como todo formal. Literalmente se le conoce como el abogado de los ángeles. Entonces, de hecho, cuando pienso en su energía, pienso como en las personas Libra, que son personas que tienden a ser muy justas. Mi hermano, mi esposo son Libra y por eso como que se me viene mucho la energía de ellos y por eso les compartí al inicio como una historia de mi hermano, porque es un referente para mí de justicia. Ambos, por ejemplo, mi hermano y mi esposo son muy similares y aunque no son personas extremadamente espirituales de la forma como nosotros lo conocemos, creo que ambos comparten esa virtud más esencial, sin la que no se puede ser espiritual. Y es algo que en el judaísmo se le llama el tikkun olam. Y es asumir, el tikkun olam dice, nosotros los seres humanos debemos asumir la responsabilidad de corregir las imperfecciones del mundo a través de actuar con justicia. Es la virtud más importante. Y antes de indagar un poco en el concepto de lo que es la justicia divina, yo quiero hacer una aclaración y algo que es muy importante y también es uno de los grandes puntos de este libro que les compartía. Y es que la justicia y lo que es legal en un país son dos cosas completamente distintas. Y eso lo tenemos muy claro las personas que venimos tal vez de países donde hay mucha corrupción. Hay que desligar la justicia del concepto legal. Porque si tú ves en la antigüedad, la justicia que ejercían en las comunidades, en las ciudades, se ejercía a través de sacrificios. Si alguien hacía algo fuera de la ley, era justo, entre comillas, legal quemarlo. Era justo, entre comillas, descabezarlo. Era justo matarlo a piedrazos, ¿cierto? Entonces, sin irnos muy lejos, en tiempo de hoy, muchos de nuestros países tienen leyes que pues en realidad no responden como a lo que es la justicia divina. Entonces hay que desligar esos dos conceptos. Listo, cuando hablamos de justicia divina, es entender que es un concepto completamente diferente a lo que es o no legal en un estado, en una ciudad, en una comunidad, en un país. Entonces voy a empezar por leerles algo del libro. Es una pequeña parte del libro donde dice: todas las tradiciones filosóficas y religiosas, desde Confucio al cristianismo, desde Platón a Hobbes y Kant, giran en torno a una versión de la regla de oro. En el siglo I, un escéptico le preguntó a Hillel, el anciano judío, si podía resumir toda la Torá a la pata coja. En realidad, el rabino logró hacerlo en menos de 20 palabras. Y dijo: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Preocúpate por los demás, trátalos como deseas que te traten, no solo cuando te viene bien o cuando comporta reconocimiento, sino en especial cuando no es así. Incluso cuando no seas retribuido, incluso cuando te cueste. Entonces yo quería compartirles este fragmento porque siento que muchas veces aplicamos la virtud de la justicia dependiendo con quién. Y cambiamos un poco nuestra forma de actuar dependiendo con quién. Y como nos dicen los ángeles y nos dice Raguel, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver nuestro dar, nuestro entregar, incluida entregar esta virtud, como si no le estuviéramos entregando a esa persona, sino que le estamos entregando esa buena acción al universo. Y lo que esa persona te responda, en realidad, no se refiere a tu merecimiento, porque el universo entero es el que luego te va a devolver en energía. Entonces estamos muy acostumbrados a decir, es que yo soy malo con Pepito si Pepito es malo conmigo. Y resulta que tú puedes ser bueno con Pepito, Pepito va a ser malo contigo, pero el universo entero va a ser bueno contigo. Eso no quiere decir, por supuesto, que permitamos acciones injustas hacia nosotros, sino que simplemente desliguemos nuestra necesidad de aplicar la justicia dependiendo con quién y siempre mantengamos esa justicia en coherencia y fluidez en nuestra vida. Entonces, hay otro concepto importante a tocar y como simplemente les estoy haciendo como aclaraciones para poder entrar realmente al tema de Raguel y cómo aplicarlo en nuestra vida, pero en este libro también dice bueno, no grande. Es decir, hay veces creemos que el resultado más grande es el más justo y bueno y grande no son lo mismo. El mejor resultado posible siempre va a ser el que más bien te haga, el que mayor bien te haga, no el que más grande te haga, ¿ok? Eso es una diferencia también importante. Ahora sí, entonces, ¿qué es la justicia divina? Como les mencioné,
vamos a verla como desde diferentes sistemas de creencias para después poder aterrizarlo a lo espiritual que significa. En el judaísmo se llama el tikkun olam, ¿cierto? Es ese llamado a actuar bien, reparar el mundo, lo que ya les conté, que la justicia divina no se trata como que de recompensas o castigos, sino que en el sentido humano, sino que es una fuerza que equilibra y que busca el bien supremo de toda la creación. Listo, es como vernos como un colectivo, no es como este concepto que muchas veces nos han enseñado en otros sistemas de creencias, que es como que la vida se trata de recompensas y castigos. Si observamos el hinduismo, es muy similar, solo que tiene otros nombres y otras formas de expresarlo. En el hinduismo, la justicia divina se llama el karma y el dharma. Entonces, cada acción, pensamiento o intención generan una consecuencia que puede manifestarse en esta vida o para ellos en otras vidas. Y por eso ellos tienen algo que se llama el samsara, que son los ciclos de nacimiento y muerte. Y cumplir con tu dharma, es decir, cumplir con tu propósito de vida. Y vean qué lindo esto, es actuar de acuerdo a las leyes naturales, sociales y espirituales para equilibrar el universo. Y hay un concepto muy lindo dentro del hinduismo que se llama la ahimsa y es la no violencia, donde la justicia se relaciona con no agredir y no con el castigo, sino con la corrección y la compasión como forma de actuar en armonía. ¿Qué me parece tan lindo de esto? Que una de las cosas más justas que podemos hacer por el mundo es ejercer nuestros dones y talentos. Una de las cosas más justas que podemos hacer por la humanidad es cumplir con nuestro propósito de vida. ¿Y qué es cumplir con nuestro propósito de vida? Hay una frase muy linda que dice que la forma de traquear tu propósito es seguir tu gozo, es decir, las cosas que te generan gozo, que te generan placer, que te generan felicidad. Por lo general, dentro de esas cosas está ese propósito de vida. No quiere decir que vayan a ser siempre fáciles, no quiere decir que vayan a ser siempre lineales, hay altos y bajos como todo en la vida, pero cuando tú sabes que de raíz hay un gozo y hay un placer por la actividad que estás realizando, ahí está el dharma. Y eso equilibra el mundo, es decir, las personas que hacemos lo que amamos y que así no sea siempre fácil, lo elegimos porque sabemos que mueve nuestra alma, estamos siendo justas con el mundo y estamos creando buen karma. En el budismo, igual, tienen el karma como ley natural, se utiliza la autorresponsabilidad y la compasión por encima del juicio. La ética budista se llama el camino octuple y también utilizan el dharma como alineación con el flujo natural de la vida. ¿Qué tiene diferente el budismo? Que ellos dicen no existe como alguien que te está juzgando, no existe alguien arriba, es tu propia alma la que te va, ¿cierto?, dirigiendo a través del karma ese camino. Entonces es la autorresponsabilidad. A lo que voy con esto es que lo que vemos en común, y quiero que como que lo integremos juntos, es que en ninguna parte del proceso se nos dice que nosotros somos los jueces ni del mundo ni de los demás, solamente de nosotros, ¿cierto? Es decir, que nuestra responsabilidad, la de todos los seres humanos, no es juzgar al injusto, sino actuar justamente. Y quiero que se repitan eso, porque muchas personas aquí queremos actuar como los salvadores, queremos actuar como los abogados de todo el mundo, creemos que tenemos en nuestro poder hacer justicia ante otros y resulta que no es nuestro lugar juzgar al injusto, sino asegurarnos de estar actuando justamente. Hoy en día, las redes y la facilidad de opinar y apuntar hace que parezca que todos tenemos el derecho de castigar. Existe algo que se llama cancel culture, que es como esta capacidad que se nos da, ¿cierto?, de cancelar a las personas por un error, que a nivel espiritual, de verdad, es de las cosas menos espirituales que existen. Y es que simplemente una persona comete un error y salimos todos a señalar, como si tal vez y nunca pudiéramos estar nosotros en ese lugar. Hemos tomado en nuestras manos roles que en verdad no nos corresponden. Ese es el rol de Dios para los que creen en Dios. Y para el que no, ese es el rol de tu karma. No es tu responsabilidad juzgar y cancelar a alguien por un error. Otra cosa es tomar distancia, otra cosa es poner límites, eso es distinto, pero tú no eres quien tiene que crear una sentencia sobre la persona. Hay otro libro que toca un poco este tema que se llama Conversaciones con Dios. Y el autor le pregunta a Dios, ¿por qué Dios tú permites que sucedan tantas cosas en el mundo, desastres naturales, enfermedades? Y Dios responde que los seres humanos tenemos libre albedrío y que Él nos ha dado todas las herramientas para no enfrentar estos obstáculos. Pero somos nosotros, los seres humanos, que por buscar solo un bien individual y no el común, es decir, por actuar de manera injusta, quienes creamos los actos más grandes de injusticia en el mundo.
Entonces, cuando lo vemos reflejado hacia la naturaleza, no es que Dios diga, hoy voy a hacer que suceda un tsunami. Es que ese tsunami es la consecuencia de nuestras acciones injustas ante la naturaleza. Cuando vemos que hay pobreza en un lugar, no es que Dios diga a unos sí y a otros no. Es que son nuestros gobernantes, nuestros comandantes que han actuado de manera injusta y que hacen que suceda ese desequilibrio, ¿cierto? Entonces hay que entender que no es momento de señalar a los demás ni de señalar a Dios, sino de mirar adentro y de asegurarnos, en este episodio en especial, que estemos actuando de manera justa. Hay algo que los seres humanos no tenemos acceso, y esto es importante también para entender a un nivel global, y se llama la percepción divina. La percepción divina es algo que solamente tienen los ángeles y Dios, los seres de luz. Y aquí Raguel nos hace una pregunta y una invitación que es muy importante para que entendamos mejor este concepto de justicia. Y nos dice, y quiero que vayan haciendo ustedes el ejercicio. Número 1, vas a pensar en una situación en tu vida que al inicio te haya parecido extremadamente injusta. ¿Listo? Piensa. Generalmente lo primero que se viene es lo que es. Pregúntate ahora, que ya atravesaste esa situación, que estás del otro lado, si eso cambió o no la percepción de tu vida. Así haya causado dolor. Nadie dice que no ha sido doloroso. Pero tal vez eso fue lo que tú necesitabas atravesar para ver o darte cuenta de algo que luego causó un bien mayor. Y eso se llama justicia. Entonces, a menudo somos muy rápidos en juzgar algo como buenos o malos. Esto lo hablamos también en el episodio de Zadkiel con la historia del granjero. Y es que no tenemos el contexto suficiente. Nosotros no conocemos ese plan divino de Dios y la razón por la que esos obstáculos aparentemente injustos lo que hacen es aportarle justicia a tu alma y a tu plan. Y ahí es donde entra una palabra hermosa que hoy Raguel nos quiere recordar y es la palabra resiliencia. Resiliencia viene del latín resilire y significa saltar hacia atrás. Entonces en la Cábala, este proceso no quiere decir que estemos retrocediendo, sino que se llama en inglés pause, what a pleasure. Pausa, qué placer. Entonces ante una adversidad o una situación que creemos injusta, aplicamos la resiliencia en nuestras vidas. Es decir, pausamos, reconocemos la situación como una oportunidad, por eso se dice what a pleasure, qué placer, y en esa pausa, en esa resiliencia, estamos alineándonos con Raguel, con la energía justa de Dios y decimos, no voy a reaccionar en automático, sino que la reactividad es en realidad el acto más injusto que hay contigo y con los demás. O si no, piensen en las situaciones donde ustedes han tomado el dolor, han tomado la rabia y la han descargado con alguien. Y díganme cómo se siente eso. Uno se siente demasiado injusto porque esa persona no merecía esa descarga. Ahorita que nos devolvemos, quiero que se devuelvan un poquito a la situación que pensaron de su vida. Y les voy a contar un ejemplo. Les voy a contar 2 ejemplos. Uno de ellos, de una situación que al principio yo creía que era muy injusta y que de la que ya he hablado acá porque trajo un gran... Es una situación que me llevó a mi primer despertar espiritual y tal vez uno de los más poderosos y fue, como les he contado anteriormente, el secuestro de mi papá. Al principio yo decía, qué injusto que a la gente buena le pasen cosas malas. Pero cuando mi papá regresa del secuestro, su vida y la percepción de su vida cambia enormemente. No solamente se vuelve una persona muchísimo más, o sea, es como si el universo le hubiera triplicado todo, muchísimo más abundante, sino que se volvió muchísimo más seguro. Amó 40 veces más lo que hacía, o sea, se volvió mucho más apasionado y decidió no dejar de aplazar tanto la vida y sus sueños por sus miedos, porque ya había enfrentado uno de los miedos más grandes, ya se había enfrentado prácticamente a la muerte por 1 año seguido, todos los días, a la violencia, al acoso, a la tortura. Y dijo, o sea, en este punto mi percepción de la vida cambia y comenzó de verdad a vivir sus sueños y a vivir su vida de una forma mucho más intencional. Entonces al final no se trata, tal vez fue un evento que en el principio fue injusto, pero a su vida le trajo mucha justicia y equilibrio. Entonces no digo que aplaudamos a las personas que lo hicieron, no, para nada, obviamente no, pero digo que a veces nuestra alma elige pasar por esos momentos porque al final lo que va a crear es un equilibrio. Entonces, como siempre nos dicen los ángeles, y esto lo vamos a hablar más a detalle en un episodio más adelante, con el arcángel Amitiel, que es el ángel de la verdad, pero una verdad universal en el mundo angelical es que nuestra alma nunca elige algo para lo que no está preparada. Pasó también, por ejemplo, con el caso hace un tiempo estaba visitando a mi esposo, a mi suegro en la isla donde vive. Ellos viven en una isla francesa en el Caribe y una noche nos sentamos a hablar después de hacer Shabbat y empezó a contarme sobre
un episodio que tuvo en su vida, donde de una quiebra financiera que fue completamente injusto. Él había creado algo muy grande y abundante y el gobierno simplemente decidió cerrar eso y quedarse con todo, y a pesar de que él ganó las demandas y ganó todos los procesos, el gobierno retiró, borró eso, lo guardó en un cajoncito y él quedó en ceros. Entonces él decía, al principio a mí me pareció lo más injusto de la vida, pero cuando miro hacia atrás no cambiaría nada, porque fue esto lo que me hizo construir algo 5 veces más grande, mucho más fuerte, y también valorar muchísimo más lo que tengo, no enfocarme tanto en el resultado, sino en el proceso. Y él me decía, y esto puede sonar un poco superficial, pero él me decía, yo no estoy enamorado del resultado, no estoy enamorado ya después de mi quiebra financiera, no estoy enamorado de la plata, estoy enamorado del proceso, y yo sé que puedo crear dinero aquí, en Beijing, en Shanghái, en donde sea, porque es que ya yo me enamoré del proceso, porque es que el haber no tenido nada me ayuda a enamorarme de construirlo todo. La quiebra me trajo a esta isla, que es lo mejor que me ha pasado para mí, para mi familia. La quiebra me trajo a unirme mucho más con mi esposa, a saber, ¿cierto? También lo que aguanta nuestro matrimonio. Ese momento de dolor trajo muchísima más luz. Entonces él me decía, yo miro atrás y me parece hasta justo que me haya pasado eso, porque fue lo que me despertó. Entonces, simplemente les cuento esto porque como no tenemos a veces cuando sucede la situación de inmediato el contexto suficiente, somos muy rápidos en juzgar que algo es justo o injusto. Y es necesario que nos tomemos el espacio y que le demos como un poco el beneficio de la duda al universo y a su plan para que se vaya desenvolviendo ese plan divino. Entonces, bueno, dicho esto y regresando un poquito a lo que les estaba diciendo de este concepto cabalístico que es bien importante cuando estamos ante una situación y parece muy simple, pero les juro que si lo aplican va a tener resultado porque yo lo he aplicado en mi vida. Antes de salir a juzgar o de descargar nuestra rabia ante una situación injusta con una persona, hagamos ese ejercicio. Pause, what a pleasure. Pausa, qué placer. Y yo sé que tal vez al inicio no lo vamos a sentir y vamos a decir, qué placer, qué, si esto que me está pasando es horrible. Pero en este caso se puede fake it till you make it. En este caso, mientras vamos cogiendo la práctica de parar un poco nuestra reactividad, podemos fake it till you make it y obligarnos a decirlo y así sea, reaccionar, pero regresar a la pausa y qué placer. Pausa, qué placer que me esté sucediendo esto. Y así, solamente así, el universo nos puede mostrar el plan divino detrás mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, Raguel nos invita a hacernos una pregunta que sería como el gran takeaway, o sea, que es como la gran lección de este episodio. Y es que siempre cuando estemos ante una situación injusta, paremos, como no tenemos esa percepción divina, le pidamos esa percepción divina al Arcángel Raguel a través de esta pregunta. Arcángel Raguel, en mi lugar y ante esta situación, ¿qué harías tú? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría los ángeles? Y cuando nos hacemos esa pregunta, y hágansela, tal vez piensen en esa situación que en este momento los tiene revueltos y los tiene con rabia. Y respiren y háganse la pregunta. Invoquen la energía del Arcángel Raguel, que tiene su luz, es como gris, se siente así como un rayo, porque ilumina muchísimo, es fuerte, ¿eh? Y entonces hagan la pregunta, Arcángel Raguel, en mi lugar, ante esta situación, ¿qué harías tú? ¿Qué haría Dios? ¿Qué harían mis ángeles? Y regálate el espacio para sentir ese cambio en tu energía, porque cambia. Yo sé porque lo he hecho muchas veces. Soy una Capricornio que tiende a ser muy reactiva y sé de lo que te estoy hablando. Así que para cerrar, yo te quiero dejar en resumido 3 pasos rapiditos. Lo primero, pues 3 pasos que nos ayuden a accionar ante situaciones injustas. Lo primero es que vamos a reconocer la situación y con los ojos cerrados nos la vamos a describir y casi que la vamos a revivir. Listo, esto fue lo que sucedió, estoy atravesando este dolor, siente el dolor, nárratela, nadie dice que hay que minimizar las situaciones, no, siéntelo, siéntate con el dolor, dile dolor, me quiero sentar contigo y quiero hablar contigo. Y una vez lo hayas hecho, una vez hayas dejado que el dolor se exprese, que el dolor se muestre, que las lágrimas salgan, que la rabia en ese momento se exprese contigo en ese espacio, seguro, vas a decir pausa, qué placer.
Y así en el momento no lo sientas como un placer, como ya te dije, te vas a decir esa frase. Hago una pausa y vivo esto como si fuera un placer, una oportunidad para crecer mi luz. Y te vas a quedar un minuto solo recibiendo luz, una luz que entra por los pies, que sube a la corona, que te conecta con el arcángel Raguel. Solamente un minuto respirando. Si quieres, haz 20 respiraciones y ahí vas a hacer un minuto. Y después te vas a hacer la pregunta que te acabo de enseñar. Arcángel Raguel, Dios, en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Qué haría Dios? ¿Qué harían los ángeles? Y vas a pedir la fortaleza para actuar de esa manera, porque yo sé que se requiere fortaleza muchas veces para ser justos ante un mundo injusto. Y con esta oración de Raguel vamos a cerrar. Mi querido amigo Raguel, ante esta situación que considero injusta, te pido que me des la resiliencia para entender que no es mi rol juzgar a los demás. Y te pido entonces que a cambio me des la fortaleza para enfrentar esta situación con amor y luz, con justicia. Hacer lo que está bien y soltar el resultado, para que sea Dios el encargado de poner todo en su lugar. Inhalas y exhalas lento y profundo. Te dejo con estos 3 pasos, con esta oración, y voy a leerte un último poema de este libro que se llama Ser justos en un mundo injusto. Y es un poema sobre un anciano que en su último viaje se topa con un camino en muy mal estado. El anciano estaba viajando y se topa en sus viajes con este camino en muy mal estado. Pero él, el anciano, consigue pasar al otro lado. Y cuando lo logra, en lugar de seguir adelante y seguir con su camino, él se detiene y comienza a trabajar afanosamente para construir un puente. Y otro viajero se acerca al anciano y le dice: ¿por qué estás malgastando tus fuerzas arreglando este camino si ya has logrado cruzar? Y el anciano alza la cabeza y le dice: amigo, por este mismo camino, hace unas horas vi que me seguía un joven inexperto que por aquí cruzaría. Este barranco para mí no ha sido nada, pero para el joven será una encrucijada. Será el crepúsculo cuando llegue aquí, y por eso y para él estoy construyendo este puente. Tal vez en nuestra vida el puente no llegue a estar terminado mientras podamos verlo. No lo estuvo en el caso de Gandhi, ni en el de King. Truman no supo con certeza que su reputación se restablecería. Como Milk no pudo prever cuántos seguirían su ejemplo. Pero esa obra de toda una vida también le da sentido a la vida misma, también hace parte de nuestro propósito. Habiendo sido bendecidos con tanta bondad, es nuestro deber y nuestra dicha dispensársela a otros. Hemos sido bendecidos con tanto que podemos compartir. Y el futuro, en realidad, depende de nuestra capacidad de aplicar la justicia a cada situación de la vida. Por eso este episodio, este capítulo y la integración de estos aprendizajes del Arcángel Raguel son tan importantes. No solo te quedes con esto ahí en la mente, no, comienza a aplicarlo desde hoy. E intentemos todos colectivamente ser un poquito más justos en nuestro día a día. Empezando por priorizar nuestro Dharma y asimismo equilibrar la energía del mundo. Gracias nuevamente por estar aquí y recuerda que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.